Iglesia, buenos días, ¿cómo están? Es un privilegio poder estar en esta mañana acompañándolos, estando todos juntos allí, como dice la palabra. Y lo bonito de esto es que en esta mañana la iglesia está en casa, está compartiendo con aquellos que también lo conocen, que el Señor nos ha permitido expandir mucho más allá de las cuatro paredes del templo y llegar allí, a esos hogares donde todavía el Señor no ha llegado. Realmente es un privilegio. Y en estos días he escuchado una frase muy bonita donde decía, oramos al Señor para que nos llevara donde había más necesidad, y nos llevó a nuestros hogares. Y es eso, a veces oraban por esa necesidad, pero nos damos cuenta que en nuestras casas también necesitan. Es allí donde comienza ese primer ministerio. Y aprovechemos este tiempo, no lo veamos como un encierro, sino realmente veámoslo como ese ministerio, el cual el Señor en esta mañana nos ha permitido tener. ¿Y qué tal si me acompañan en la lectura de la palabra? Vamos a estar allí en Hechos, capítulo 11, versículos 19 al 30. Dice la palabra de Dios: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor, y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año. Y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Mis hermanos, ¿qué tal si me acompañan a orar? Realmente la palabra hoy es muy bonita lo que dice allí. ¿Qué tal si oramos con base a lo que acabamos de leer? Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, porque tus tiempos son perfectos, porque a ti te ha placido, Señor, que estemos viviendo esas situaciones y que estemos pasando por diferentes circunstancias, cada uno en sus hogares, con sus familiares. Y no solamente a un grupo de personas solamente, sino esto ha sido a nivel mundial, Señor. Pero tú nos has permitido vivir todo esto para que realmente salgan a la luz los hijos de Dios, para que realmente tomen fuerza esa parte donde dice que somos la sal y la luz de la tierra. Señor, ayúdanos a que podamos entender que todo esto es un propósito tuyo, Señor, que a ti no se te ha escapado nada de las manos, que tú tienes, Señor, el control. Guárdanos como iglesia, Señor, ayúdanos también, como dice allí Santiago, a estar pendientes de las necesidades de otros, a estar, Señor, allí atentos a que unos con otros nos estemos alentando, Señor. Y que esto no mengue nuestra fe, sino que al contrario, nuestra fe aumente, Señor. Y donde veamos la necesidad, no veamos el problema, sino veamos, Señor, allí nosotros podemos ser solución. Ayuda a la iglesia, ayuda en todo este tiempo, Señor. Gracias por permitirnos estar aprendiendo unos a otros. Y ahora oramos, Señor,
para que en medio de este tiempo de la enseñanza de tu palabra y los cantos que vamos a hacer, realmente lo hagamos de corazón y con entendimiento. Rogamos, Señor, para que cada canción que levantemos hacia ti sea con entendimiento y con pasión de corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos. Es un placer nuevamente estar con ustedes en esta mañana de domingo para celebrar juntos la presencia de nuestro Dios, de nuestro Señor en nuestras vidas en cada momento. Él ha sido fiel, Él es fiel, Él seguirá siendo fiel. Y aquí, junto a mi esposa, queremos entonces que juntos celebremos esa fidelidad de nuestro Dios, reconociendo cuán grande es Él. Por eso, en este momento quiero invitarles a que por favor nos pongamos de pie y luego de haber leído la Escritura, luego de haber sido orientados por la lectura de la palabra e iniciados en este servicio dominical, entonces adoremos juntos al Señor. Y esta canción es una canción muy hermosa, es un coro que a mi esposa y a mí nos parece especial y nos lleva a reconocer y contemplar la grandeza del Dios que nosotros adoramos y exaltamos. Entonces les invito a que juntos le digamos cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él.
cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Señor, hemos reconocido tu grandeza, hemos proclamado tu fidelidad, pero también, maravilloso Dios, en esta mañana nos dirigimos a ti para expresarte que tú eres el todo de nuestras vidas, aún en medio de todo este mar de confusión y de circunstancias adversas que está viviendo el mundo, pero tú, Señor, eres nuestro todo, tú, Señor, eres nuestro camino, Padre maravilloso, y en esa confianza nosotros seguimos caminando por la senda que tú has trazado para nosotros. Queremos hacerlo no solamente, Señor maravilloso, con nuestro día a día, sino también cantándolo y recordándolo a nuestra alma, que tú eres nuestro todo. Gracias, Señor, esta mañana, y permítanos seguirte adelante. Cristo es mi pasión, Él es mi recompensa. No hay nadie como Él, nada satisface más. Pruebas vendrán, mas cantaré, no vuelvo atrás, soy libre en Él. Jesús, mi todo es, Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Cristo es mi porción, el gozo de mi alma. Mi esperanza está en Él, el cielo es nuestro hogar. Vientos vendrán, mas cantaré, conmigo estás, a ti sea la gloria. Jesús, mi todo es, Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás,
no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Señor, hemos recordado cuán grande eres tú. Hemos proclamado que tú eres nuestro todo, aún en medio de la adversidad, en medio de las pruebas. Pero ahora, Señor maravilloso, también con este canto vamos a proclamar, como lo haría el libro de Apocalipsis, donde nos recuerda que tú eres el alfa, que tú eres la omega, que tú eres el principio, que tú eres el fin, que tú eres el que eras, el que es, el que ha de venir. Tú, Señor maravilloso, estás en todo. Así que permítenos adorarte y exaltarte en esta mañana también, reconociendo que tú eres eterno y que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Cantemos, iglesia, entonces al Señor, que el nombre de Él es sobre todo nombre. Alfa, Omega, el que era, es y quien vendrá, quien vive y reina, y el cielo adora sin cesar. Tu nombre y gloria es la canción que rodea el trono. Se escucha, Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre, sobre todo es, sobre todo es. Sus ojos como fuego y su rostro brilla como el sol. Su voz es poderosa, ruge como las olas del mar, y al mirarte cae todo ser ante tu gran
y canta, Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre, sobre todo es, sobre todo es. Con tu sangre has comprado gente de toda lengua y nación. Toda rodilla a ti se doblará, toda lengua te confesará, Señor. Has vencido la muerte y la maldad, y en victoria reinarás por siempre. Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre, sobre todo es, sobre todo es. Bueno, mis hermanos, ahora luego de haber cantado juntos y glorificado al Señor, quiero dejarlos con nuestro hermano Milton Bulla, quien nos va a dar los siguientes anuncios para mantenernos informados a pesar de que no podemos estar reunidos como acostumbrábamos. El Señor les bendiga. Bueno, mis hermanos, y qué bueno que hayamos podido tener ese tiempo, cantar juntos, de entonar estos cánticos para el Señor, de reflexionar también. Muchas veces hay cantos que nos ayudan a reflexionar y recordar que todo esto lo hacemos para el Señor. ¿Qué tal si me acompañan ahora recordando algunos de nuestros anuncios? Y bueno, el primero es, tenemos tiempo de sobra en nuestras casas. ¿Qué tal si aprovechamos ese tiempo para fortalecer nuestras vidas? A veces una de las mayores inquietudes o las mayores preocupaciones que tenemos es no hay tiempo. Y el Señor nos ha permitido estar allí en medio de la casa. Aprovechemos ese tiempo para tener un devocional en casa, un devocional como familia, un devocional personal. Este tiempo es un tiempo para aprovechar, para estar creciendo, para estar preguntando al Señor, ¿cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo llegar a conocerte más? ¿Cómo puedo llegar a entender? Aprovechemos esto y será de mucho beneficio. Y créanme que después de este tiempo, ojalá que cuando salgamos de cuarentena no se haya quedado solamente ahí, sino que se vuelva costumbre en nuestras vidas y que podamos seguir, aún después de que tomemos la vida laboral nuevamente, la vida de diferentes circunstancias, podamos seguir con nuestro devocional en casa, familiar. Y también tenemos los grupos de WhatsApp y de todos estos allí que hay en las redes sociales. Si tenemos motivos de oración, a veces hay tantas preocupaciones, a veces hay tantas necesidades, y este tiempo también es para estar creciendo mutuamente, para estar orando unos por otros, para estar preguntando cómo te puedo ayudar. No dudes en colocar allí en los diferentes grupos que tenemos de la iglesia las peticiones de oración. Si tienes otras peticiones, que las estemos colocando allí. Y no solamente eso, también participando de orando por otros, que estemos también pendientes de la oración y de aquellos que tanto necesitan estar buscando del Señor. Y bueno, también las mujeres van a estar retomando su estudio semanal basado en el libro
va a ser los jueves a partir de las 6 p.m. por Facebook Live. Entonces no hay excusa. Si está lloviendo, si está haciendo mucho sol, diferentes circunstancias, no hay excusa, mujeres, para que puedan llegar a este lugar, para que puedan compartir y para que todas estén allí participando. Lo mismo que también los jóvenes siguen también allí por Google Hub. No sé el nombre, siguen por el mismo lugar donde está, por Google allí. Soy malo para el inglés, pero siguen reuniéndose allí a las 4 p.m. Y bueno, si de pronto necesitas consejería, ser escuchado o alguna cosa, o sencillamente decir no aguanto más el encierro, el pastor está ahí, el número del pastor está apareciendo allí para que puedas tener ese tiempo, para que puedas también participar y no sé, derramar tu corazón. Muchas veces no tenemos, o en estos tiempos de dificultad, el pastor sé que está ahí también presto para hacerlo. Y bueno, también si de pronto hay alguna necesidad, si de pronto conoces alguna necesidad física, o de pronto tú estás en este momento pasando alguna necesidad física también, o de pronto tú tienes la posibilidad de poder ayudar y dices, en este momento tengo los medios, ¿cómo puedo hacerlo? También puedes comunicarte allí con el pastor y preguntar cómo puedo hacerlo, o necesito ayuda. Sé que estamos prestos también para hacerlo, aunque sea con poquito, pero entre todos podemos hacerlo. Bueno, mis hermanos, tenemos un anuncio muy especial que hacerles, y es que hemos estimado muy necesario coordinar una reunión para las parejas de nuestra comunidad y para todos aquellos que se quieran sumar o estén interesados y nos lo pueden hacer saber, y les estaríamos enviando el link por la plataforma de Zoom. Nos vamos a estar reuniendo las parejas los días martes a las 7:30 de la noche. Vamos a estar tocando varios temas muy interesantes, muy pertinentes para este tiempo de cuarentena. Sabemos que este tipo de tiempos pueden sacar a relucir, como habíamos visto hace 8 días, cosas muy buenas de nosotros, pero también puede sacar a la luz cosas no tan buenas. Así que con mi esposa hemos estado hablando para que podamos tener este espacio, y así que todas las parejas están invitadas martes 7:30 de la noche por plataforma Zoom. Les vamos a enviar el link por nuestras redes, así que por favor aparten el tiempo, niños acostados 7 de la noche, para que 7:30 podamos estar juntos como parejas y compartiendo la palabra del Señor y ayudándonos en este proceso, porque sé que lo necesitamos. Es muy importante y muy apremiante que invirtamos también en nuestro tiempo como parejas. Así que aquí con mi esposita queremos invitarlos. No nos falten, ahí les estaremos esperando. Y bueno, también, ¿qué tal si tomamos ese tiempo para nuestros diezmos y nuestras ofrendas? Y en este tiempo a veces uno dice, bueno, pero ¿cómo? Si antes estoy necesitando. Coloquémosle al Señor. Créanme que yo soy uno de los primeros que puedo decir, el Señor es fiel. El Señor es fiel. Y la vida continúa y hay muchas necesidades, hay muchas cosas. Sé que en este momento de pronto el templo no se está utilizando, pero hay necesidades que siguen, hay necesidades que continúan allí. Entonces también que entre todos podamos participar, que entre todos podamos estar haciendo esa parte, hacerlo con un corazón alegre, recordando que Dios es fiel y que Él lo hará también posible. Y ahí están apareciendo los medios como pueden hacerlo, y para las ofrendas y estos diezmos. Y mis hermanos, ¿qué tal si tomamos ya este tiempo para escuchar la palabra que trae nuestro pastor y animarnos y recordarnos esta palabra todos los días? Hermanos, ahora vamos a continuar en nuestro culto con esta otra parte del culto, que es la palabra del Señor. Pero antes de que podamos abordar la palabra del Señor, ¿qué tal si usted y yo oramos juntos y le pedimos al Señor que hable a nuestras vidas a través de su palabra poderosa, que es como martillo que quebranta la roca, dice el texto de Hebreos? Así que incline su rostro y oremos juntos. Padre, damos gracias en esta mañana. Estamos celebrando tu gracia, tu misericordia, tu bondad. Y queremos oír tu voz, queremos oír tu palabra en nuestras vidas y corazones. Por favor,
Danos oídos para oír. Danos un corazón para entender. Danos una vida, Señor, que refleje la grandeza, la gloria de tu palabra. El texto de hoy es un texto maravilloso. Es un texto precioso que nos refleja tu obra, tu soberanía, tu providencia. Permítenos ser alimentados, animados, edificados y exhortados a través del mismo. Señor, danos oídos para oír. Y que tu palabra no vuelva vacía en nuestras vidas, sino que dé fruto en esta mañana. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, como leímos al principio, nuestro hermano Milton estuvo leyéndonos el texto de Hechos, capítulo 11, versículos 19 al 30, y esa es la porción que corresponde para el día de hoy. Y para introducir el tema que estuve viendo durante esta semana en esta porción de las Escrituras, quiero dejarles las palabras del pastor y hermano David Platt. Él escribió un libro llamado Radical, y esas palabras que él escribió en ese libro tienen mucho que ver con el tema de hoy. Así que voy a leerles una porción de su libro que me parece importante para introducir nuestro tema. David Platt dijo que hay puntos ciegos en nuestra sociedad y también en la iglesia. En la actualidad, más de 1.000 millones de personas en el mundo viven y mueren en una pobreza desesperante. Intentan sobrevivir con menos de $1, eso equivale a 4.000 pesos colombianos al día. Cerca de 2.000 millones viven con menos de $2, o sea, 8.000 pesos colombianos al día. Esto, hermanos, sumando esas dos poblaciones, equivale casi a la mitad del mundo que lucha hoy por encontrar comida, agua y refugio con la misma cantidad, dice David Platt, de dinero que él gasta para comprar papas fritas para su almuerzo. Hay otros datos interesantes que pueden también darnos luz sobre el tema que vamos a ver hoy, y tiene que ver con en qué estamos invirtiendo o en qué invierte el mundo su dinero. Teniendo en cuenta que más de 50.000 personas mueren diariamente, tanto física como espiritualmente para la eternidad. Y esa cifra debe llevarnos a preguntarnos si nosotros los cristianos y la iglesia también estamos invirtiendo correctamente nuestro dinero. ¿Sabía usted que el año pasado en Italia, uno de los países más golpeados por esta pandemia, se invirtieron 112 millones de euros en un jugador de fútbol? Eso equivaldría en pesos colombianos a la cifra de 474.208 millones de pesos por un jugador de fútbol. Esa cifra de 474.000 millones de pesos, ¿sabía usted que podría sustentar por 33.8 días el alimento para 3.500 millones de personas? Esa es una realidad y una cifra que nos alarma. Pero ¿sabía usted también que con eso que se pagó, esos 112 millones de euros que se pagaron por ese jugador, hoy se podrían haber construido 118.552 respiradores artificiales tan necesarios para esta pandemia? 118.552 respiradores artificiales según el modelo desarrollado por la Universidad de Antioquia, que está tasado más o menos en 4 millones de pesos por unidad, pesos colombianos. ¿En qué estamos invirtiendo nuestro dinero? Esa es una radiografía del mundo, pero ¿la iglesia estaremos ajenos a ello? También la revista Forbes dice que para el 2020 se tasa que la industria del entretenimiento estará avalada más o menos en 2.14 miles de millones de dólares. Y yo estoy seguro que muchos como iglesia estamos engordando esa cifra también. Y créanme, hermanos, y créanme los que me están oyendo, que esto refleja o deja ver una moral decadente e inexistente y nada cristiana en este mundo. Y créanme también que ante esto Dios no guardará silencio. Dios no se quedará callado. Dios no permanecerá indiferente. Él es paciente, Él es misericordioso, pero
Él no pasará estas cosas por alto. Y quiera Dios que este tiempo de pandemia sea también un llamado de advertencia, un alto en el camino, para que muchos de nosotros reflexionemos en cómo estamos llevando nuestra vida y qué estamos haciendo con nuestros recursos. El texto de hoy que Milton nos leyó en esta mañana nos presenta un desafío, que es lo que les estoy diciendo y por eso introduje la predicación de esta manera. ¿Dónde está la unidad? ¿Dónde está la unidad del mundo cuando se hace de la calamidad una oportunidad personal o se es indiferente a la misma? ¿Dónde está mi prójimo cuando yo, teniendo cómo poder ayudarle, sencillamente no lo hago? Guardo silencio o simplemente me aprovisiono para mí y me quedo callado. ¿Dónde está la unidad? ¿Dónde está el prójimo? ¿En qué gastamos nuestro dinero hoy? Es un reflejo de quiénes somos como sociedad. Y yo le pregunto, ¿dónde está su hermano? ¿Se ha preguntado usted cómo está su hermano en estos días de pandemia? Pues déjeme decirle que el texto de hoy nos da luz para que nosotros abordemos esta situación y saquemos el mayor provecho de estos tiempos calamitosos. La iglesia, hermanos, nos dice Lucas con este texto, no fue creada para permanecer estática e aislada. De ser necesario, Dios moverá a su iglesia para que ella muestre el evangelio completo al mundo, el pan del cielo y el pan físico. Hermanos, y de esa manera nosotros también podamos ver su gracia y su soberanía en medio de este proceso. El libro de Hechos ha venido mostrándonos una historia fascinante, dejándonos ver la mano de Dios obrando en medio de la humanidad y su iglesia contra todo pronóstico y vientos de adversidad en la consolidación de su obra. Dios ha estado obrando en medio de su iglesia en este asunto de la evangelización, saciando el hambre espiritual del mundo. Pero es curioso ver cómo la iglesia en ocasiones fue un poco nada proactiva en este llamado vital ante los gentiles. Pero Dios usará este punto ciego de la iglesia para advertirles del gran problema que acusa su corazón, seamos creyentes o no lo seamos. Nuestro corazón es egoísta y selectivo. Por lo anterior, el tema de hoy, hermanos, nos exhortará a ver cada tiempo o circunstancia como una oportunidad de Dios para dar a conocer su plan de salvación a la humanidad, el pan espiritual, Cristo. Y adicional a ello, ser ricos en atender también las necesidades físicas de este mundo caído. Por eso he titulado el sermón, La iglesia no fue cerrada. Sí, hermanos, la iglesia no fue cerrada. Así he titulado este sermón y tiene 3 encabezados para desarrollar este título, donde se nos dice, y vamos a ver en el versículo 19, que la iglesia fue sacada de Jerusalén. Luego, en el segundo punto, vamos a estar viendo cómo la iglesia fue esparcida entre los gentiles. Y por último, cómo la iglesia fue consolidada a pesar de esta situación. Teniendo esto en mente, demos inicio a nuestro primer encabezado. La iglesia fue sacada de Jerusalén. Versículo 19 al versículo 21 nos deja ver cómo la iglesia fue movida de su punto de acción que era Jerusalén. Y Lucas retoma su narración acerca de la expansión de la iglesia ahora hacia el norte, en medio de gentiles y helenistas, producto de una persecución que se venía desatando desde el capítulo 7, más o menos, cuando Esteban empieza a predicar el evangelio. Entonces, desde ese tiempo se desata una persecución. Ustedes leyeron en el texto cómo desde ese tiempo se está persiguiendo a la iglesia, y producto de esa persecución se dio esta dispersión de la iglesia. Pero esta dispersión, hermanos, como vemos, es producto de una persecución obrada por otros, pero esta persecución está obrando cosas extraordinarias y no ha sido por iniciativa de los apóstoles, de profetas, líderes o creyentes de la iglesia de Jerusalén. Esto es un dato valioso. Esta persecución está dando frutos
interesantes, pero no ha sido la iniciativa de la iglesia, sino ha sido producto de una persecución, y es un dato valioso, pues veremos un nuevo tiempo para el pueblo de Dios que ellos mismos no advirtieron en un principio. Dice un autor, David Godin, que este evento no es la fundación en Antioquía de una sinagoga judio-cristiana a la que pudieran asistir los gentiles una vez convertidos al cristianismo, sino el establecimiento de una comunidad en la que los creyentes gentiles y judíos se encontrarán en igualdad de condiciones, de modo que hubo que acuñar un nuevo término para llamarlos, y fue la primera vez que a los seguidores de Cristo se les llamó cristianos para aplicárselo a los miembros de esa comunidad. ¿Será que aquí se cumple el dicho popular, no hay mal que por bien no venga, lo que está pasando en medio de la iglesia? Pues el versículo 19 al 21 deja ver que eso fue así, no hay mal que por bien no venga. Lucas conecta la conclusión de los hermanos de Jerusalén cuando Pedro va a darles el informe de la obra extraordinaria que sucedió con Cornelio, de lo cual hablamos hace 8 días, en versículo 11, versículo 18 del capítulo 11, donde ellos terminan diciendo, así que también a los gentiles Dios ha dado arrepentimiento y fe. Así es, hermanos, pues veremos que a pesar de la persecución y el pecado de algunos, Dios encauzó todo eso para un mayor bien, porque termina diciendo el versículo 20 que también a los griegos ahora Dios está dando arrepentimiento y fe. De manera que la calamidad del creyente desplazado se convirtió en la buena noticia y esperanza de otros. Pero antes de avanzar más, hay unas precisiones sobre esta primera escena que nos narra Lucas sobre una iglesia que va en huida. Vemos que la iglesia está huyendo, está siendo desplazada, aislada de su tierra, pero hay unas precisiones que yo quiero hacer al respecto. La primera de ellas es que no fue iniciativa de ellos esta situación de tener que desplazarse hacia el norte. Ellos estaban cómodos en Jerusalén con todos los apóstoles. Como vemos, estaban disfrutando de un tiempo de avivamiento, la iglesia estaba creciendo, todos tenían todas las cosas en común, había milagros, había un mover especial. ¿Quién quería moverse de ahí? Nadie. Sin embargo, recuerden las palabras de Jesús en el capítulo 1 de Hechos, versículos 8 y 9. Jesús no les dijo, quédense en Jerusalén. Jesús les dijo, sean mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último, hasta los confines de la tierra. Pero ellos estaban muy cómodos en Jerusalén y no habían acatado la voluntad de Dios. De hecho, la iglesia de Antioquía, hermanos, se inicia sin que ellos se hubiesen dado cuenta, porque de ellos envían a Bernabé, como vamos a ver más adelante, porque se enteraron del rumor de que había convertidos en Antioquía. Y eso es bueno tenerlo en cuenta. Ellos tenían una responsabilidad y no la estaban acatando. Otra cosa que quiero llamar la atención sobre esta primera parte es que parece haber temor y miedo por las circunstancias a causa de la obra de Esteban en medio de la iglesia, pues estaban siendo perseguidos ahora en tierra de griegos y helenistas. De manera que se nos deja ver aquí en el versículo 19 cómo los judíos callan y no le predican a los griegos. Pero en el versículo 20 ustedes pueden ver que hay otros que se lanzan a hablar. Entonces parece que había cierto temor de compartir el evangelio. Tal vez habían entrado a dudar de la soberanía de Dios que estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo. O sería que tenían problemas de bondad hacia los que no eran judíos, como nos deja ver el texto. Y dar de gracia lo que por gracia habían recibido. Eso se afirma en que fueron los mismos helenistas quienes predicaron a los de Antioquía y no los judíos de nacimiento. Otra cosa que quiero llamar la atención es que no había una intencionalidad misionera para dar el pan espiritual al mundo por los líderes de la iglesia. Son unos evangelistas anónimos, no sabemos quiénes, dice que eran simplemente unos, como se menciona aquí, varones de Chipre y de Cirene, creyentes,
pero no eran judíos de nacimiento. Estos evangelistas anónimos son quienes, tal vez sin dimensionar todo lo que sucedería, son usados por la mano de Dios para iniciar esta gran obra en Antioquía. Y por último, otra precisión sobre esta primera parte es que hay una mano poderosa, como vemos aquí al final en el versículo 21, hay una mano poderosa detrás de todo, aparentemente lleno de calamidad este viaje. Hay una mano poderosa ahí. Y es la mano de Dios, que dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió. Eso es impresionante. Dios estaba con ellos a pesar de que estaban siendo desplazados. Dios estaba con ellos a pesar de que tenían o habían tenido que salir de su tierra huyendo. Dios estaba con ellos. ¿Y cómo se evidenció? Porque a su paso, cuando estos hombres de Cirene y de Chipre compartieron el evangelio en Antioquía, el evangelio fue aceptado y las vidas de las personas empezaron a cambiar en esa región. Hermanos, eso me lleva a pensar que antes de pasar a nuestro siguiente encabezado, hay una ilustración que nos puede aclarar mucho este tema y tiene que ver con cómo vemos las circunstancias, como accidentes o incidentes. Resulta que un hombre llamado Ronald Reagan, fundador de las misiones en Sudán, quedó una vez seriamente herido en un accidente de automóvil. Fue llevado al hospital inconsciente y al día siguiente, cuando volvió en sí, le preguntó a la enfermera por qué estaba él en aquel lugar. «Procure no hablar», dijo ella, «solo descanse». «Es que sufrió usted ayer un accidente», le dijo. Entonces este hombre empezó a remurmurar: «No existen los accidentes en la vida de un cristiano. Estas cosas son accidentes para los que miran la cuestión desde afuera. Pero mirando desde cerca, a la luz de la providencia de Dios, esto es tan solo un incidente del perfecto plan de Dios para la vida de cada hijo suyo. Si supiéramos mirar hacia las circunstancias amargas de la vida, los accidentes se convertirían en incidentes de un plan sabio y bien ordenado, aplicándoles lo que Jesús dijo al apóstol Pedro. Lo que yo hago, no lo entiendes ahora, Pedro, mas lo entenderás después. Iglesia, ¿qué tal si nuestro accidente de cuarentena mundial es mejor un incidente divino llamándonos a atender la obra de Dios en el mundo? Llevar el pan del cielo. Y esto nos introduce a nuestro segundo encabezado, hermanos. La iglesia se extendió. Vimos cómo la iglesia fue sacada de Jerusalén. Ellos iban tal vez sufriendo, pero a pesar de que iban en calamidad, Dios estaba obrando, la mano de Dios estaba obrando algo diferente, pero ellos no lo estaban percibiendo. Sin embargo, nuestro segundo encabezado nos dejará ver que así era. La iglesia se extendió a Antioquía, versículos 22 al 26. Ahora Lucas nos introduce en la correcta interpretación de los accidentes que a menudo nos asisten en esta vida a los hijos de Dios. O llamémoslos mejor por su nombre, incidentes de la providencia divina. Al dejarnos ver lo que hizo la iglesia al enterarse del acontecimiento en Antioquía a causa de la persecución, hermanos. Ya podemos ver que no fue una desgracia lo que le sucedió a la iglesia de Jerusalén, a pesar de lo difícil. Más bien fue un tiempo de gracia de Dios para con ellos. Versículos 22 al 24 nos deja ver cómo la iglesia, al enterarse de las conversiones en Antioquía de griegos, comisionó a un hombre muy conocido tal vez para nosotros, llamado Bernabé, y que hacía gala a su nombre, hijo de consolación. Y fue comisionado por la iglesia de Jerusalén para que constatara, al igual que en Samaria y en Cesarea, la conversión de estas personas. Y como diría un teólogo llamado Barclay, este hombre era el preciso para esta tarea. Era el hombre con el corazón más grande en la iglesia. Él fue comisionado a constatar de primera mano o en primera persona la obra hecha por la mano de Dios. El Señor, como dice ahí, ustedes pueden encontrar en ese versículo 21, es claro, como dice, la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtieron al Señor.
Y eso es lo que está constatando Bernabé. La mano del Señor estaba haciendo algo extraordinario, así como lo había hecho en Hechos capítulo 2, 41, 2, 47 y 5, 14. Lo está haciendo también aquí, así como lo acababa de hacer en la casa de Cornelio, así como lo hizo a través de Felipe con los samaritanos y con el eunuco etíope. Por esta razón, Bernabé salta de gozo, alegría, se rebosa de felicidad, como era natural, hermanos. Bernabé está viendo que en medio de la calamidad el Señor levanta felicidad. De la calamidad a la felicidad. Sí, Señor, así es. Versículos 25 al 26 nos dejan ver que lo que había sido una calamidad para la iglesia fue en una oportunidad para la iglesia y el plan de Dios. Como vimos, después de que Bernabé constata que la mano del Señor está obrando todo esto, se llena de ánimo, se llena de gozo, anima a los recién convertidos a seguir fieles al Señor. Y ahora Lucas nos deja ver o nos confirma la reflexión del misionero que vimos anteriormente, Roland Vigan. Se requiere de hombres con sensibilidad para entender los tiempos y actos de la providencia de Dios, los cuales parecerán accidentes y calamidades, pero en realidad son incidentes de un plan sabio y bien ordenado que escapa a nuestra mente. Y este era Bernabé, un hombre sensible a los incidentes de Dios, que no veía las cosas que Dios estaba haciendo como accidentes. Quien no solo distinguió la mano de Dios en todo esto, sino que actuó en pro y puso su mano en función de lo mismo, buscando al apóstol Pablo, llamado por Dios como testigo. ¿A quién? A los gentiles. Hechos capítulo 9, versículo 15 y 27 nos deja saber que Pablo fue comisionado como apóstol de los gentiles y Bernabé, un hombre sensible a los incidentes de Dios, inmediatamente entiende que Dios está obrando algo. Y se va en busca del apóstol Pablo a Tarso, donde había sido exiliado hacía 7 u 8 años atrás. ¿Pablo se encontraba en tiempo de calamidad? ¿O Dios está orquestando todo a su tiempo para su gran obra y propósito? De eso nos da testimonio el mismo profeta Daniel cuando dice en el capítulo 2 de Daniel al rey Nabucodonosor que Dios es el que tiene el control de los tiempos. Él es el que gobierna la agenda de los pueblos y de las naciones. Él levanta, Él derriba. Él pone, Él quita. Él desplaza, Él afirma. Diría también el sabio de Proverbios 20:24, de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Preguntándole al Señor. De eso mismo daría testimonio el mismo Job en el capítulo 23 de su libro, versículos 13 y 14, cuando dijo, pero si el hombre determina una cosa, pero si Dios determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en él. El mismo Pablo entendería con el tiempo, y de eso daría testimonio luego, que todo esto era un plan en la pura gracia de Dios, orquestado por su poderosa mano. Cuando escribió en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al gentil. Hermanos, Dios estaba orquestando una agenda que su iglesia no había contemplado, no había visto, pero Él la tenía muy clara. Dios a su tiempo va haciendo entender su plan y obras a sus hijos. Y de eso, hermano, nos da razón el versículo 26. 1 año se emplearon Pablo y Bernabé en esta empresa de lleno de enseñar a la iglesia acerca de Cristo a plenitud.
Tanto llegaron los hermanos, nuevos hermanos de la fe en Cristo en Antioquía, tanto llegaron a saber de Cristo, tanto llegaron a conocerle, a oír sus palabras, enseñanzas, mandamientos y carácter, como había sido lo ordenado por Cristo en Mateo 28 a sus discípulos. Tanto llegó esta iglesia a empaparse del conocimiento, del carácter de su maestro, del carácter de su Señor. Tanto llegaron a imitarle que por vez primera, dice la Escritura, por vez primera los discípulos que antes habían sido llamados discípulos, santos, hermanos, creyentes, los del camino, por vez primera ahora serían denominados por el nombre que hasta hoy nos acompaña. Serían llamados cristianos, seguidores y siervos de Cristo. Y podemos empezar a ver cómo esto, hermanos, primero, ¿sería una calamidad? Creo que no. Segundo, podríamos verlo como el refrán, no hay mal que por bien no venga. O, más bien, estamos viendo un incidente glorioso de la providencia divina en medio de su pueblo. Yo creo más bien que es lo tercero. Un incidente glorioso de la providencia de Dios en medio de su pueblo. Hermanos y amigos, lo que en un principio nuestros lentes humanos llegan a percibir como calamidad, como pérdida, como catástrofe, quiebra, desastre, pandemia, cuarentena, recesión, aislamiento, puede ser, como diría un escritor muy famoso, C.S. Lewis, Dios susurra y habla a la conciencia a través del placer, pero le grita mediante el dolor, porque el dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo, porque somos como bloques de piedra, dice Lewis, de los cuales el escultor poco a poco va formando la figura de un hombre. Los golpes de su cincel que tanto daño nos hacen, también nos hacen perfectos. Sí, a nadie le gusta ser desplazado. A nadie le gusta ser sacado de su tierra. A nadie le gusta ser aislado. A nadie le gusta perder la libertad que aparentemente había ganado. Y eso era lo que estaba viviendo la iglesia. Pero eso Dios lo estaban causando para bien. Ahora, eso no implicaba que ellos eran víctimas. Ustedes saben que tenían una responsabilidad y no la habían cumplido. Las cifras que les di en la introducción nos dejan ver que hemos sido indolentes, que hemos dejado de hacer lo que deberíamos hacer, que hemos caído en el vacío de la indolencia y el egoísmo, tratando de amasar más para nosotros y nuestro propio placer. Y tenemos en este momento en el mundo más de 3.500 millones de personas pasando necesidad, y el mundo gastando el dinero y gastando lo que podría saciar el hambre de esa cantidad de personas en cosas que no son. Iglesia, quiera Dios darnos la capacidad de ver y oír su voz en este tiempo histórico. La humanidad no está en vilo por el COVID-19, sino por su pecado y su falta de plan del cielo. No guardemos más ese pan por andar ocupados en nuestras propias agendas. Permitamos que Dios nos introduzca en su agenda. Eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo glorioso. Hermanos, y de esta manera el texto nos lanza nuestro tercer encabezado. Como hemos visto, la iglesia no estaba cerrada. La iglesia fue desplazada de Jerusalén. La iglesia no fue clausurada, la iglesia fue movida, extendida, dispersada. Y eso nos dejó ver nuestro segundo encabezado. La calamidad se convirtió en una oportunidad para que la gloria de Dios llenara más vidas y más hogares. Quiera el Señor que esta calamidad momentánea que estamos pasando nos lleve a ver la vida como
pudo constatarla Bernabé y Pablo en esta obra de la mano de Dios. Y de esa manera pasamos a nuestro tercer encabezado, hermanos. La iglesia es consolidada a través de todas estas situaciones. Hemos visto cómo Dios ha movido su mano en medio de esta narración histórica hecha por Lucas, y nos maravilla cómo aún el cincel y el martillo de Dios en su mano son un instrumento de gracia doloroso, pero necesario para perfeccionar a su pueblo, a su iglesia, y encauzarlo en lo que es realmente vital. Pero aquí no acabará todo, falta ese toque extra que solo nuestro buen Dios, nuestro Señor, le pone a las cosas, a las situaciones, a las circunstancias, a los accidentes, o mejor dicho, incidentes de su mano soberana y poderosa. Y eso es lo que vemos en los versículos 27 y 28, donde se nos registra la visita de unos hermanos de la iglesia de Jerusalén. Dice que los de Jerusalén fueron a Antioquía. En el versículo 27 dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. A mí siempre se me ha parecido curioso, ¿cómo así que descendieron? Si se supone que están en la parte sur y fueron hacia el norte, eso no sería descender, sino podría uno decir ascendieron. Pero recuerden que en la cosmovisión judía estaba que Jerusalén era el monte más alto. Entonces ahí el texto nos está dejando ver cómo ellos notaban que salir de Jerusalén simplemente era descender a cualquier otro lugar. Entonces vemos cómo estas personas descienden de Jerusalén y van a visitar a Antioquía, a la iglesia, a los hermanos, y en medio de esa visita sucede algo curioso. Hay un anuncio profético por uno de ellos llamado Agabo. Hay un anuncio profético donde se da a conocer que viene para algún sector o algunos sectores de la tierra habitada una hambruna. Y Lucas cita este acontecimiento bajo el reinado del emperador Claudio, quien gobernó en Roma, en el Imperio Romano, del 41 después de Cristo al 54 después de Cristo, y lo cual concuerda con grandes hambrunas y malas cosechas para ese tiempo en varias regiones del imperio. Por ejemplo, el historiador Claudio Josefo registra una de ellas donde dice y describe una hambruna durante este tiempo, la cual castigó con fuerza la región de Judea y que cobró la vida de muchas personas, a pesar de que la reina Helena compró y distribuyó grandes cantidades de cereales e higos. Lo que confirma la historicidad del pasaje. Pero el hecho relevante, aunque muchos podrían quedarse ahí, no era propiamente eso. Fue lo que eso produjo, porque recuerden que en la vida del ser humano no hay accidentes, hay incidentes. Y aquí estamos ante otro incidente de la providencia y la mano del Señor. Versículo 29 nos deja ver que en estos tiempos de pandemia hemos visto cómo las gentes procuran para los de su propia casa provisión. Y en este caso particular, la iglesia de Antioquía, una ciudad importante, la tercera ciudad más importante del Imperio Romano, una sociedad multicultural, llena de gentes de muchos pueblos, y podríamos hablar, como nos dejó ver capítulo 10 y parte del capítulo 11, gentes comunes, impuros, no santos. Pero vemos cómo Dios está usando a esos comunes, impuros y no santos en este incidente que nos narra la Escritura. La iglesia, compuesta por estos comunes, impuros y no santos aparentemente, es usada por Dios para dar de gracia a través de la iglesia. Ellos, tal vez, como nos relata la parábola de los dos hijos, la iglesia de Antioquía tal vez podría reflejarnos a aquel hijo menor, a pródigo. Y la iglesia de Jerusalén podría ser vista como aquel hijo mayor. Y cómo este hijo menor vino a serle útil al hijo mayor. Hermanos, todo esto nos deja varios aspectos a destacar.
Primero, Dios rompió las barreras geográficas y culturales de muchos. Dios rompió barreras geográficas y culturales que habían separado a estos dos pueblos por tradiciones, nación, idioma, raza, cultura, credo, para hacer de muchos uno solo, pero a través de Cristo y del Evangelio. También esto nos deja ver o nos muestra cómo una vida realmente cristiana no es una vida estéril, no es una vida sin fruto, sino que da pan al hambriento. Primero, movió a la iglesia de Jerusalén sin darse cuenta para llevar el pan espiritual. Y ahora, la nueva iglesia, la iglesia de Antioquía, ante la necesidad de sus hermanos en Jerusalén, es movida a dar el pan físico. Una vida cristiana es una vida abundante en dar el pan espiritual, pero también en dar el pan físico. Otra cosa que nos deja ver esta última parte del texto es la falta de unidad y solidaridad ante la calamidad o necesidad de mi hermano. ¿Por qué? Hermanos, como les acabo de decir, un cristiano es abundante en dar. Dar para la necesidad no es abundante en acaparar, porque dice el mismo texto, es mejor dar que recibir. Y eso es lo que estamos aprendiendo de la iglesia de Antioquía, que no había vivido la iglesia de Jerusalén para con los de afuera. Habían sido generosos para con los de su propio pueblo, pero no para con los de fuera. Y la iglesia de Antioquía está rompiendo esos muros de separación y estamos mostrándonos que la iglesia está llamada a ser misericordiosa. Misericordiosa en gran manera dando el pan del cielo, pero misericordiosa también en gran manera dando el pan físico. La iglesia de Antioquía nos enseña la medida de darnos. No es un simple acto de ofrecer algo. La piedad de un cristiano va más allá de sí mismo. Ellos dieron conforme lo que tenían, dieron conforme lo que había en sus manos. Ellos no pensaron, ¿y qué pasaría si esta hambruna se prolonga también a nosotros? Ellos no pensaron en eso. Ellos pensaron en saciar la boca de sus hermanos. Y eso me lleva a leerles, y quiero que me acompañen, por favor, a la carta del apóstol Juan, la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3. Quiero leerles del versículo 14 al versículo 18. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermanos, lo que estamos viendo en este texto es cómo la iglesia de Antioquía está reflejando a Cristo, amando a sus hermanos de la iglesia de Jerusalén. Por eso yo quiero decirle a usted que me oye en esta mañana, sea mi hermano o sea un amigo que me escucha por primera vez. Creo que este final encierra el clímax y mensaje central de este texto. La iglesia en Jerusalén no fue cerrada o clausurada por la persecución. Esto lo podemos concluir al observar la cadena de acontecimientos tejidos hasta este punto, pues Dios permitió su dispersión para cumplir su plan. También Dios permitió la calamidad para que se convirtiera en una oportunidad para ver a Dios obrar y su iglesia participar de esta gran bondad. Pero también vemos el fruto de todo esto. Se llamó por primera vez cristianos a los discípulos, gentiles de diversas naciones y judíos, conformando así un solo cuerpo en Cristo, una verdadera muestra del amor que ahora
acabamos de leer en la primera carta del apóstol Juan, en su capítulo 3, y que refleja el carácter de un verdadero cristiano. De esta manera, quizás este tiempo es un incidente divino para tomarle un verdadero pulso a nuestro cristianismo. ¿Qué tanto estamos dispuestos a darnos por la causa de Cristo? ¿Quién es mi prójimo que hoy está necesitando no solo tapabocas, guantes, mercado, sino también el pan del cielo? Y yo he portado el pan del cielo por mucho tiempo, pero he guardado silencio. ¿Cuántos compañeros de trabajo han compartido conmigo años y no saben que yo soy cristiano y que tengo el pan del cielo? ¿Cuántos de mis vecinos han sido vecinos nuestros por años y no saben que yo tengo pan del cielo y ellos no? ¿Quién es nuestro prójimo que necesita pan físico y también nos hemos negado a dárselo? ¿En qué estamos invirtiendo nuestros recursos? ¿Lo hacemos como lo hace el mundo? ¿En plataformas de entretenimiento, en cine para adultos, en modelos webcam, en excesos, en vanidades? ¿Estamos en lo mismo nosotros? ¿Cuánto me duele ver la perversión en el pueblo de Dios? ¿Cuán abominable es un cuerpo de Cristo que se parece más a este mundo que a su Maestro? ¿Qué tienes en tu mano? El pan del cielo y el pan físico. ¿Y qué estás haciendo con él? ¿Cuánto más vas a esperar para repartir ese pan? Cada día mueren 50,000 personas. Y seguramente muchos de ellos sin pan del cielo y sin pan físico. ¿Y qué estamos haciendo? Hermanos, este es un tiempo para despertar. Este es un llamado de Dios. Iglesia, despierta. Mundo, despierta. Iglesia, muestra a Cristo. Iglesia, predica a Cristo. Iglesia, sacia el hambre espiritual y física. Deja de mirar al Estado. Deja de mirar al gobierno. Da de lo que Dios ha puesto en tu mano. No critiques a tal gobierno, a tal otro. ¿Qué hay en tu mano? ¿Qué estás tú haciendo? La Biblia nos recuerda en esa primera carta de Juan que Cristo se dio como una muestra de amor para con nosotros. ¿Y qué estamos haciendo nosotros en agradecimiento a ese acto tan maravilloso? La iglesia, hermanos, no está cerrada. La iglesia no es el templo. La iglesia no está cerrada porque ya no podemos congregarnos en el local que lo hacíamos. La iglesia cerrada es aquella que cierra su mano y que calla su boca y no comparte el evangelio y no sacia el hambre de los que tienen necesidad. Que el Señor nos permita, por medio de este aparente accidente llamado COVID-19, entender que este es un incidente de la soberanía de Dios llamándonos a cuentas y llamándonos a despertar. Solo unas cosas para terminar quiero decirles. ¿Cómo estamos viendo este tiempo de Dios y de gracia provisto por su mano? Como les dije hace un momento, quiera el Señor que no lo veamos como un accidente, sino como un incidente, que nuestras acciones den cuenta de ello, ajustándonos, dejando de hacer lo que sabemos debemos dejar de hacer y poner nuestras manos al uso en lo que sabemos debemos ponerlas. También
Dios censura a aquellos que hacen caso omiso a los que padecen necesidad. Toda la Biblia nos da ejemplo de ello, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dios es severo con esta omisión intencional de muchos. Ahora bien, saciar el hambre física no es un medio para asegurar salvación, unidad, igualdad y verdadera paz. Somos salvos solo por nuestra fe en Cristo, y la base de nuestra salvación es solo la obra que ha hecho Él. Por ello, el Evangelio, hermanos, debe darse de manera completa. Vayamos predicando el Evangelio y vayamos saciando bocas hambrientas. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermano, también te llamo a que cobres ánimo en medio de este tiempo. Dios camina con su pueblo en medio de situaciones adversas. Al principio no lo vemos o entendemos, pero confiemos. Él va a nuestro lado y sacará algo bueno de todo esto. Como vimos, de esa dispersión sacó una nueva iglesia. De ese desplazamiento hubo arrepentimiento y fe. Y amigo que me oyes en esta mañana, quiero hablarte a ti en este momento. Las gentes de Antioquía tenían todo y aún en tiempos de hambruna pudieron compartir. Pero el texto nos deja ver que les faltaba algo que lo superaba todo. Les faltaba Cristo, les faltaba fe en Él y arrepentimiento. Y cuando le conocieron por el mensaje de la palabra, no dudaron en correr hacia Él. Ahora bien, puede que tú creas estar bien, tranquilo, con todo asegurado, pero créeme que el cielo está hablando a la humanidad y nuestras conciencias dan testimonio de ello. No te quedes con una sola parte del pan, recibe la mejor parte, la del cielo, Jesucristo, y sé conocido por Dios y por el mundo como un verdadero cristiano. Hermanos, y por último, vivir bajo una casa, nación, lengua, cultura, raza, cosmovisión, tradición, entre otras, ¿nos une o no une realmente a nadie? Solo suma a un grupo más. Pero el Evangelio de Cristo, el de los cristianos, no solo suma, sino que nos añade por la mano de Dios a su cuerpo, donde no solo seremos uno más, sino seremos uno con Él y con el Padre y con nuestros hermanos. Seremos uno entre muchos, pero uno con nuestro hermano mayor Jesucristo. Seremos uno con el Hijo eterno de Dios y con el Padre eterno, y seremos ciudadanos de la ciudad de Dios. Muchas gracias en esta mañana por haber escuchado esta palabra, pero no solamente por haberla escuchado. Quiera Dios que Él pueda producir en nosotros el fruto que esta palabra nos está llamando a dar, a no ser indiferentes a la necesidad, tanto espiritual como física, que padece la humanidad. El Señor les bendiga.